Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Estamos para Ecosistema por 25. ¿Te imaginas llegar a 25 años de industria de ecosistema? Porque en Iberoamérica podemos decir que en el 99, con el boom de las .com, empezó toda la revolución que vino detrás y ya cumplimos 25 años, ¿no? Ya viene la segunda o tercera generación de e-comercionistas. Totalmente. Bueno, yo creo que además los últimos 10 años han sido exponenciales. También es verdad que la pandemia creo que aquí ha jugado una pasada importante, ¿no? En temas de digitalización y demás, que en muchas industrias pues, ha ayudado, ¿no? a despuntar, pero sin duda 25 años muy acelerados, sobre todo al principio yo creo que fueron lógicamente más lentos, ¿no? Porque al final la digitalización al principio era más difícil de conseguir, pero según han empezado a evolucionar los medios de pago, la logística, creo sobre todo que ha habido años que han sido totalmente claves para la industria. Y yo me atrevería incluso a decir que han sido más o menos desde el año quizás 2010, a lo mejor un poquito antes, 2007, una cosa así, 10 años vista, o sea, hasta un 2017 y bueno, y después de la pandemia. O sea, desde el 2007 creo que realmente la industria del e-commerce empezó a despuntar mucho. Bueno, ahí vamos a entrar en eso, pero primero me tenés que contar, ¿cuándo fue que le cayó a Sara la manzanita tipo Newton, viste que dijiste, Sí. Lo mío es digital? Lo mío es digital, pues me cayó desde que empecé a estudiarlo, porque la realidad es que yo creo que soy una de las pocas personas que estudió diseño digital. En España no había una carrera como tal en una universidad pública. Poneme en Yo estudié contexto, en en la una línea de privada. tiempo, ¿qué En línea año? del tiempo, pues empecé en el 2000. En el 2004 es cuando empecé a estudiar esa Sí, carrera. después del oscurantismo, ¿no? Porque Sí, hubo la época, viste, en 99 vino la caída sí, de las .com, que fue en 99, 2000, 2001, sí. y después en una Dos, época era mala palabra hablar de justo. internet, ¿no? O sea, Terminé de en las el .com. 2004 realmente. Fue una carrera de 3 años, empecé en el 2001 y bueno, y era algo como loco, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se lo ¿En dónde comentaba estudiaste? en el Instituto Europeo de Design, Sí. aquí en Madrid, era una carrera pionera, piloto, había estado los años antes. Y cuando se la intentaba contar a mis padres no era capaz porque me decían, ¿pero tú qué vas a estudiar? Y lo típico, pues cuando hablaban con amigos y tal, va a estudiar algo de esto de digital, de online. Claro, no sabían expresar realmente lo que era, ¿no? Y claro, ahora no, ahora por supuesto son los propios padres los que compran pues por Amazon, por cualquier marketplace, ahora está todo Vos sumamente... sabías que tengo una anécdota que cuento siempre de Carolina, que la conoces, que Carolina siempre cuando le preguntaban en la primaria, en el colegio, ¿qué hace tu madre? Abogada. ¿Qué hace tu tío? Ingeniero. ¿Qué hace tu padrino? Médico. ¿Qué hace tu papá? E-comercionista. Entonces ella me definía que yo era e-comercionista. ¿Qué es e-comercionista? No sé, pero es e-comercionista, Es una ¿no? palabra que ya Vende había, online. total, vende online. Es muy gracioso. Somos la primera generación de e-comercionistas, ponete a pensar, ¿eh? O sea, Sí. cuando es algo que, ¿por qué estamos haciendo este libro o este libro multimedial? Vas a ver que este libro es un libro, por llamarlo de una manera, esta fuente de conocimiento, va a tener inteligencia artificial, 2 inteligencias artificiales que van a contar los momentos que vamos a hablar ahora desde el punto de vista de ellos, de las inteligencias artificiales. Yo quiero acá hablar de un concepto o demostrar un concepto que es que la inteligencia artificial tiene que ser aumentada por nosotros, los protagonistas o la parte humana, ¿no? Porque si la inteligencia artificial no indexa, no tiene los datos, no tiene las experiencias, las vivencias que hemos vivido nosotros, desde los orígenes, todo esto que estamos contando, su visión va a ser subjetiva. No tiene toda la información para poder procesarla y darnos una devolución. Y creo que eso va a ser parte de que cuenten su visión sin los datos, sin los protagonistas, y después con los protagonistas, a ver si cambian su visión de los sí. momentos, ¿no? Y ahí creo que va a haber algo importante que es ser los papiros del Mar Muerto, porque si nosotros no escribimos, no ponemos lo que sucedió en estos 25 años, que fue mucho, que es lo que vamos a contar, me vas a contar ahora vos desde tu visión, ¿cuáles fueron esos 3 momentos? Porque ya empezaste vos en una época donde
eran, yo te diría, Quijotes y Sancho Panzas, Ujú. y era muy poco, o sea, uno tenía que hacer una concientización muy fuerte y había un mercado que había que crearlo, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los momentos bisagra que vos decís, acá empezó a cambiar las cosas? Sí, yo sin duda, yo creo que hubo momentos muy importantes, sobre todo hablando también, contextualizando un poco aquí en España. En España se empezó, pues lógicamente toda la compra online y demás, pues empezaba ya pues, hacia el año 2004, 2003, 2004, ya la gente compraba por internet, pero sin duda creo que en España aceleró muchísimo. Hubo varios momentos, uno de ellos fue, bueno, también llevado un poco a mi historia, al final yo empecé a trabajar en venta flash, no empecé con Gustavo García, en Bybip y demás. Creo que este tipo de sites ayudó mucho. Fueron anabólicos, ¿no? Las cuponeras, los clubes Los de compra cuponeros, fueron anabólicos, totalmente. que trajeron, ¿no? Porque antes, si querés, eran más hombres los que compraban online, Ujú. y a partir de las cuponeras y los centros, los clubes de compra, con todo el tema, viste, de los masajes, la depilación, Sí, todas las cosas que peluquería, que esto, aquello, empezó a abrirse un universo de las mujeres entrando fuerte al e-commerce, justo. ¿no? Porque la moda, ahí la moda empezó a ser bueno, Bybip Sí, 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 fue un totalmente. jugador muy importante, pero tenía los Privalia, Ujú. los Groupon, ¿te acordás que Groupon Groupon total, iba a total. ser el que iba a desbancar a Amazon Ujú. Sí, 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 de la sí. corona, ¿no? Del podio. Y eso fue hace el año 2007. Yo creo que eso fue importante porque, por lo que dices, Marcos, al final hubo otro público que entró ya a la parte digital, a comprar por internet. Ese público era mayoritariamente mujer, compraba otras categorías, porque antes, pues, ¿qué se compraba por internet? Pues lo típico, viajes, libros y electrónica, Pasajes, o sea, ¿no? electrónica Billetes y un poco y más. sí, alguna cosa. Te diría que pues no había oferta tampoco, No había no tenías oferta, la mucho, realidad, o no había sea, mucho más. al final poco más. Y luego otro momento Bueno, después clave, hay la gastronomía. Mira, yo creo que las cuponeras también lo que hicieron, ¿te acordás que el clásico sí, sushi, el clásico que ibas y comprabas la cena ujú, o la salida de fin de fin de semana? semana, eso eh, también ahí es verdad es que cierto que entraron trajeron. nuevos jugadores y se llenaba, porque lo que Ujú. tenías era, ¿por qué había tanta gente? No, porque estaban vendiendo en Groupon, porque estaban vendiendo en clubes de compra, ¿no? Justo, justo, justo. Ese fue un momento yo creo que clave, y fue eso, hacia el año 2007-2008, cuando empezaron estas webs. Y otro momento clave en España, sin duda, fue la entrada de Amazon. O sea, Amazon Yo fue, creo que en el año o los 2011, marketplaces, si querés, pero Amazon principalmente, Amazon ¿no? Porque eBay no principalmente. movió tanto la aguja como No, de Amazon. hecho, eBay ha cerrado en España operaciones hace 3 años, creo que una Sí. cosa así, pero la realidad es que la entrada de Amazon y muy fuerte adquirió al final Bybip y fue una empresa muy, muy fuerte que puso un poco, pues, digamos, el commodity de poder comprar por internet Ah, y tener el día siguiente el producto, incluso en el mismo día, porque ya ahora eso sí. mismo hacen entregas el mismo día. Entonces, yo creo que eso fueron dos momentos muy importantes en España y luego todo lo que es la apertura de los medios de pago. Al Sí. final, poder pagar con un ¿Es medio Bizum. de pago, Sara, o fue, si querés, la apropiación por parte del consumidor? Porque yo creo que a partir del 2007 se dieron como dimensiones, ¿no? Tenías las dimensiones de estos anabólicos, porque tenés el anabólico de, si queremos, la, el, los clubes de compra y las cuponeras. Después Ujú. vino otro anabólico que, si queremos, fue los marketplaces. Después vino otro anabólico más, que fueron las super apps. Sí, Las super apps y el comercio comercio. colaborativo, Ujú. antes de la pandemia, porque la pandemia Ujú. fue una era que cambió todo, porque aceleró todo, pero antes de eso, ¿te acordás que el tema de Uber, el tema de Airbnb, el Airbnb, tema de todos empezó a ver el tema de Deliveroo, de ujú. todos los que empezaron a hacer esa economía colaborativa, que fue muy discutida, que Sí, gracias a Dios existió prepandemia, porque si no hubiera existido en la pandemia, uf, imagínate lo mal que lo hubiéramos pasado, totalmente. y hoy ya no son discutidas, hoy son parte de nuestro. ¿Te acuerdas que fueron En el día a prohibidas en día. muchos En casos, muchos ¿no? casos fueron prohibidas totalmente, que en muchos, vamos, Uber muchos Eats sectores, sí, y. sí, al final fue prohibido porque al final, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el caso de Uber, el caso de Cabify, pues entraban en una industria que es aquí la del transporte, sobre todo la del taxi, que estaba en una industria muy, pues que es Regulada, sí. regulada. Regulada y Regulada, con un servicio no tan bueno. exacto. Entonces, claro, les hacía ponerse las pilas Eh, al sector del taxi, ¿no? bueno, Tenían que ¿te mejorar. acordás que siempre decíamos que a toda industria le llega su Uber, ¿no? Claro, total, es Entonces así. fue un poquito así. Y dentro de esos tres momentos, ¿no? ¿Dónde me pones? Porque yo digo que hay dimensiones, ¿no? 2007 me coincido que fue un año bisagra, pero 2007 fue un año bisagra también porque vos tenías paralelamente
el cambio de device. Ujú. O sea, ahí salió el iPhone 4. No sé, yo traje esto para recordar, no sé si vos lo Sí, viviste. bueno, es que vamos, Esto es es que eso ni me acuerdo perfectamente de él, o sea, es que esto es, la Palm, vamos, ¿te acordás? vintage, Bueno, sí, sí, la con Palm, él. cuando uno decía la pantalla Sí, touch, sí, sí, eh, sí. y uno venía, ¿te acordás que en esa Ajá, época vos tenías Nokia, Motorola y BlackBerry, que eran el 70% del sí. mercado? Yo creo que cuando vos decís los medios de pago, la apropiación y la masificación de no tener que usar un desktop, porque antes te Ujú, acordás que tenías el mouse, total. Sí, sí, la, sí. la notebook era un bien de lujo, Ujú, y vos tenías la computadora, si tenías suerte, a color, ujú. y venía con el ¿acordás? Ámbar Sí, o sí, sí. verde, que después vino, si querés, las a colores con todo lo que es el Windows y la pantalla gráfica, pero que tenías todavía el que tenías que estar como el teléfono fijo, ¿no? Tenías que Totalmente. estar En en un lugar posición, en un físico lugar físico. para Sí, sí. comprar. Y se compraba principalmente por desktop. Ujú. Y recién empezó a haber contenido para mobile que nos llevó mucho tiempo el poder ser friendly. Acordate de los Responsive, que no eran responsive, ¿te acordás responsive. del full Madre responsive? mía. Sí, sí, Que sea sí. responsive no solamente a las pantallas, sino a los Sí, sistemas a los temas. operativos, Sí, 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 a los sí, sí. navegadores. Sí, eso ha sido O sea, difícil, fue mucho tiempo, vamos. ¿no? Pues, y que se desarrollara contenido, que tuviera apps, que Ujú. tuviera funcionalidad. Creo que los medios pagos fueron de la mano con eso, porque los medios pagos fueron como empoderando más al consumidor. Ujú. Hubo un tema de confianza, es cierto, porque creo que hoy ya casi nadie discute el tema de seguridad y confianza, pero hubo más un empoderamiento en esas dimensiones. Después, un tema de usabilidad, porque Ujú. tenías velocidad, te acordás que la velocidad Totalmente. antes no era Para tampoco. nada. Y la usabilidad a nivel de practicidad era una usabilidad muy, pero muy rústica. Ujú. O sea, la Sí, experiencia era muy mala, en general era la totalmente. experiencia mala. Y ¿Te acordás que todavía, hablamos de clics, de cuántos de clics podés cuántos, comprar, cuánto total, tiempo? cuánto Y si uno se tiempo. pone a analizar 10 años atrás, Ujú. vivíamos en la prehistoria. Y sobre todo que es que estos clics al final restaban conversión a lo que son las webs, ¿no? Y era algo que casi todas las webs necesitabas rellenar un montón de cosas, los clics al final tenías que ir a más de 10 clics para terminar de comprar el artículo. Eso era algo que era un poco inviable cuando, por ejemplo, marketplaces como Amazon, pues con dos One clics click has buy era, ¿te comprado. acordás? El famoso One one click click buy. buy. O sea, es que has Una comprado y no te has dado pantalla. cuenta en Amazon. Ah. Entonces es así. Bueno, tenés que contarnos alguna anécdota que hayas vivido en estos años, que haya sido graciosa, que haya sido así tipo una perlita que quieras contarnos, que sea algo que vos digas, bueno, esto para mí me marcó en la historia. Sí, bueno, yo creo que al final en estos últimos años, a mí lo que realmente me ha sorprendido muchísimo es la diferencia en digitalización en las diferentes industrias. Ah, O sea, es algo que creo que al final hay porque por el gap que hay, muchísimo, hay un ok, gap impresionante. Por ejemplo, yo ahora estoy en industria farmacéutica, industria sí, de sí, sí. salud, y llevo aquí 2 años y medio en esta empresa y es impresionante el gap que hay comparando Sí, con sí, industrias como moda, sí, como tenés una tasa de penetración del 20, 30, totalmente. 40% en moda y por ahí en farma En no llegan farma no llegan al a los dos dígitos, 5. sí, los dos dígitos. Es que es una cosa, y yo creo que al final eso me da mucho que pensar, ¿no? El decir, jo, al final una buena práctica, lógicamente, es traerse al final talento, ¿no? De otras industrias a ayudar en esa industria, ¿no? Que está menos, pues menos penetrada. Creo que al final, pues sobre todo tengo muchas anécdotas, sobre todo ahora de esta última etapa, hablando con farmacéuticos, que la realidad es que muchas veces, pues cuando les explicas, ¿no? Las bondades de tener tu web, de jolín, que al final pues puedes tener muchísimo más producto, más catálogo, les dices todo eso y al final ellos solo se quedan con el mensaje de ya, pero si realmente estoy en una web, pues al final también tengo que dedicar recursos, o sea, no ven todavía pues todo lo que les puede traer el poder tener una venta Pero online. no te olvides que nos pasó lo mismo, eh, porque no es canal. Cuando no pesa, Claro. cuando no tenés, todavía no genera venta, porque la realidad, no importa el dispositivo, no importa la interfase, no importa el punto de venta, el punto de contacto, lo que está sucediendo es que tenés una persona que Ujú. compra con otros hábitos, si querés, y utiliza herramientas y recursos y puntos de contacto y puntos de venta distintos, pero del lado de la oferta, tenés una persona también. Claro. Entonces, lo que quiere es satisfacer la demanda de un producto o un servicio,
Y esta persona, en el fondo, el farmacéutico, lo que quiere es vender, lo que quiere es ganar plata. Sí, O sí. sea, si eso tiene que ser vía una paloma mensajera, o vía un local, o vía, acordate que antes era yendo casa por casa, o llevando la leche a la casa, o llevando el pan a la casa. Bueno, en el fondo ha cambiado la forma de satisfacer esa demanda, pero se tienen que adaptar porque creo que lo que ha sucedido post pandemia, la pandemia es una nota de color que es una era distinta, es que hoy el consumidor es el que marca la pauta. Totalmente, es ya el no centro. ya antes era por ahí el retail que decía, bueno, yo soy supermercado, yo soy farmacia, yo soy centro comercial, yo soy una tienda departamental, y pongo los productos para que vengan a comprarlos como yo digo, y yo defino qué productos tienen que comprar. Ahora ha cambiado todo. Totalmente, el consumidor está en el centro. Y los nuevos consumidores es como que son los que marcan. El consumidor en el centro, esto coincido, pero ya no más románticamente. Antes, viste que hablábamos mucho de customer centric, y era una palabra como omnicanalidad, era una palabra que había que decirla, porque quedaba políticamente correcto decirla. Pero ahora hay que hacerlo realidad. Entonces, y el consumidor te lo cobra. Totalmente. No, es cierto que las industrias más retrasadas o más difíciles, o las cadenas de valor más difíciles, son grocery y pharma. ¿Pero por qué? Porque tienen una logística, un fulfillment, una operación y una regulación. En el caso de pharma, si son productos recetados, no recetados, si son cuidado personal, etcétera, etcétera, que son, como decías, el tema del taxi, ¿no? O sea, el taxi está más regulado, pharma está más regulado, o grocery tiene más las problemáticas de la cadena de frío, de los pesables, que tienen que resolverlo a través de la tienda física. Pero el consumidor está marcando una pauta. Entonces yo creo que va a haber cambios fuertes que van a tener que adaptarse, principalmente porque nosotros, que somos la generación bisagra, nos hemos adaptado, pero las nuevas generaciones ya vienen con un chip. Adaptadas. O sea, vienen adaptadas. Nosotros nos hemos acelerado por la pandemia, porque la pandemia fue un game over, ha cambiado todo para muchas industrias, y creo que muchos retailers y marcas ahí el mindset lo tuvieron que cambiar sí o sí. A la fuerza, sí, totalmente, lo cambiaron a la fuerza. Pero que coincido que todavía, es más, hay algo que vamos a volver a los orígenes, donde la palabra comercio digital va a desaparecer, se va a fusionar con comercio, y el online necesita más al offline que el offline al online. Porque no nos olvidemos que no ¿te acordás de la época del apocalipsis del retail y demás? Eso fue, si queremos, un mito, pero hay una realidad que hay que adaptarse a ese nuevo journey, a ese nuevo consumidor, y uno va a tener que en distintos momentos digitalizar el proceso de alguna manera. Pero para ir cerrando, porque viste que estas entrevistas tienen que ser como estilo podcast, ¿no? Si tenés que poner en esta línea de tiempo, ¿quiénes fueron las banderas o quiénes fueron esos lighthouse que marcaron un momento, ¿no? Como decías, Bybit marcó un momento, Privalia marcó un momento. ¿Qué otros más marcaron un momento? Amazon marcó un momento. Un momento aquí bastante interesante. Bueno, yo creo que también Inditex, todo lo que es el grupo. Inditex también fue algo importante. También, bueno, Mercadona, quizás la digitalización, el e-commerce de Mercadona, creo que también como estandarte fue algo muy positivo, porque nunca creía al final el dueño de Mercadona en el tema de digitalización, y cuando dijo que lanzaba, ni su hija, ¿no? Claro, pues el e-commerce, pues yo creo que al final fueron hitos bastante interesantes, ¿no? Y bueno, y sorprendentes también la parte de Vitex, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que una empresa brasileña, ¿no? Con al final, pues bueno, al final yo, dentro de mi punto de vista también, la primera vez que fui a Brasil, ya como anécdota, yo no esperaba que estuvieran tan digitalizados en los medios de pago. Recuerdo que era el año 2017 y justo ahí se pagaba todo pues a través del móvil, a través de o sea, está muchísimo más digitalizado Brasil en medios de pago que España. No sé, y si entonces, vieras ahora, no sé, hay uno que lo vamos a nombrar, Pix. Pix hoy es un peer-to-peer que es gratuito, que puedes pagar hasta en cuotas, y que está como si fuera, viste, el M-Pesa en África, ¿no? En menos de 3 años, 4 años, con la pandemia por medio, todos los brasileños están usando Pix, y es aparte se acredita en el momento, no tiene costo, no sabes lo que ha revolucionado en los medios de pago, lo ha digitalizado, pero a nivel de que es como el QR, viste, que está en cualquier parte
Sí, no solamente de Brasil, sino de fuera de Brasil. Porque fíjate. los turistas que van fuera de Brasil quieren pagar con Pix. Con Pix. A mí me pareció realmente muy revolucionario ese año cuando estuve allí, porque yo decía, a ver, no puede ser, pero claro, normalmente desde España no tenemos esa conciencia de cómo es el e-commerce en otros Sí, sitios. Realmente me sorprendió mucho el e-commerce en Brasil, y luego también yo diría que como un hito para mí fue presenciar el Vitex Day, sí, sí, porque sí. yo creo que nadie se puede imaginar Pero ya vamos a entrar. ahí Ahora vamos entraremos a en la entrar otra parte. por eso, en la próxima, que es Vitex por 25. Ahora estamos con Ecosistema por 25, porque como bien saben, estamos escribiendo o estamos narrando la historia desde dos visiones. eh, pero queríamos tener tu visión para Ecosistema por 25. Y para cerrar, ¿cómo ves los próximos 25 años? Ujú. ¿Crees que va a haber cambios tan disruptivos porque tenemos inteligencia artificial, como los que hemos vivido en estos últimos 10, 15 años? ¿Y dónde te ves? Bueno, yo no creo que vaya a haber tantos cambios en tan poco tiempo. Es verdad que habrá cambios, por supuesto la inteligencia artificial está ahí, pero yo creo que, y confío también que se vaya a utilizar de una forma más sosegada, ¿no? Que ahora Mm, mismo es lo que todo el mundo piensa, que si les va a quitar el puesto de trabajo y este tipo de cosas. mm, Confío en que bueno, pues se vaya a usar de una forma para al final adaptar procesos y intentar que los procesos que son más, pues que no generan valor, pues que los pueda hacer realmente pues una inteligencia artificial, porque al final son procesos que no requieren, ¿no?, de una supervisión humana y de un valor añadido, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a estar ahí, sin duda todo el tema de voz se está desarrollando mucho y se va a seguir desarrollando una barbaridad. Bueno, y creo que esos van a ser los grandes pilares. Redes sociales, pues bueno, ahí tenemos TikTok, tenemos un montón de redes, cada vez hay más, cada vez hay gente más joven utilizándolas, cada vez se hace más el shopping, ¿no?, a través de las redes sociales. Ya tenemos China, ¿no?, sí. vamos, como estandarte, ¿no?, cómo se compra en Sí, China, sí, ¿no?, va a al haber final. comercio colaborativo, conversacional. Coincido, creo que va a haber algo que en estas capas que venimos hablando, como pasó el tema si queremos, los mobile, el smartphone en el 2007, nosotros vamos a vivir próximamente un cambio de interfase muy fuerte, Ujú, que es la desaparición de estos dispositivos smartphone sí, hacia otro tipo de interfaces que van a ser más reconocimiento de voz con inteligencia artificial y realidad aumentada, que irán por anteojos, irán por dispositivos ujú, wearable, irán por distintos formatos, pero que con 5G va a ser un cambio fuerte, pero de interfase. En el claro. concepto, o sea, por ahí ya no la parte gráfica como la tenemos tan acostumbrada a hacer un touch, sino a hacer un comando de voz, porque va a ser más accesible y va a estar más, si queremos, omnipresente el Ujú, tema de inteligencia artificial a la hora de, si uno ve las películas o ve las series, Star Trek Discovery, bueno, ese remake, cómo la tripulación interactúa con la nave, que es la ujú, inteligencia artificial, cómo el día a día nuestro está mucho más, si queremos, eficiente y productivo a partir de usar una herramienta nueva. ujú. Acordate que nosotros somos de la época, vos sos mucho más joven, ¿no?, pero somos de la época del Excel o de la planilla de Sí, cálculo, bueno, sí, y se que sigue uno los utilizando. cálculos los hacía en Sí, sí, papel y sí. lápiz y utilizaba la calculadora Sí, científica. ¿Te acordás que ujú, uno en el colegio te enseñaban a utilizar la calculadora científica para ujú, hacer cálculos que antes te llevaban muchísimo más muchísimo. tiempo? Entonces fue esta evolución, si querés, con mucha más capacidad de procesamiento y almacenamiento, es lo que vamos a vivir. Ujú. Pero creo que va a haber una nueva forma de hacer las cosas, pero vamos a seguir siendo personas de carne y hueso que las van a hacer. Yo también lo pienso. Yo creo que ¿Van al a cambiar final, profesiones? Sí, van a sí, cambiar sí, profesiones. ¿Pero por qué? Porque no agregan valor, claro, porque las totalmente. puede reemplazar de la misma manera que la era, Ujú, en lo que fue eh, la era industrial y la era agraria, tuvieron industrias o formas de hacer las cosas que se cambiaron. ujú. Creo que vamos a vivir cambios, yo creo que van a ser bastante provocadores o disruptivos, principalmente porque eh, hay muchas industrias o muchas cadenas que no agregan valor, Ujú, que son exacto, pasamanos, y claro. que esas pasamanos el consumidor ya no les va como experiencia, yendo más allá del concepto romántico de la experiencia,
sino como lo que busca el consumidor a la hora de propuesta de valor. Pero bueno, Sara, sabés que este es un homenaje. Gracias por participar en Ecosistema por 25 y seguimos con más entrevistas. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.